Hola chicas, bienvenidas a otro nuevo episodio de LR Podcast, el podcast de todas. Muchas gracias por su sintonía, por su apoyo. Estamos en el episodio número 13. Dios mío, gracias. Gracias por el apoyo, chicas, y de verdad, yo espero estar llegando a cada uno de sus hogares y sus corazones con este contenido de valor para ustedes, de cosas que verdaderamente quizás usted se le pasa preguntarle a su ginecólogo o que de plano le da un poquito de vergüenza, y estamos aquí respondiendo todas esas preguntas de estos temas que son tan controversiales. En esta ocasión, yo traje a una compañera muy especial, una compañera que es como mi hermana, formadas ambas en el mismo hospital, en el mismo periodo, la doctora Kilsi Alfonseca. Les voy a dar un fuerte aplauso a mi amiga y hermana, acompáñenme. Gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias, amiga. Para mí un placer. El placer es mío estar en este LR Podcast, el podcast de todas. Gracias por la invitación. Tú ves, ninguno ha venido aquí y se sabe el eslogan, cónchale, de... Vamos, un aplauso, señores, para Kilsi, que... Vamos a hablar de un tema muy especial, amiga, porque yo sé que muchas chicas tienen dudas y a veces esas dudas se vuelven cosas importantes y ha dado al traste con la muerte de una bebé o de un bebé y su madre. Es tanta la importancia que han tenido, hemos llegado a abortos, hemos llegado a muerte del bebé y de la madre también, porque han dejado pasar cosas o piensan que esto es insignificante y dicen, yo le voy a decir a mi ginecólogo en la próxima consulta, pero hay cosas que no pueden esperar. Entonces, queremos llevar este mensaje y estas aclaraciones de este tema que es tan importante. El tema es señales de alarma durante el embarazo. Muy importante, usted tiene que quedarse ahí porque si está embarazada, o si tiene a alguien cerca que está embarazado, usted tiene que saber identificar una de estas alarmas o todas las que mencionemos y estar atento ante cualquiera de estas y poder orientar usted a la embarazada que le quede. Amiga, para hacerlo mejor y no dar tantos preámbulos y desarrollar el tema, vamos a dividir esto en dos. En la primera 20 semanas del embarazo o mitad del embarazo, y luego las 20 semanas del embarazo, porque sabemos que puede ser confuso englomerar todo, como que hablar en sentido global. Amiga, háblame de las primeras 20 semanas del embarazo. ¿Cuáles son esas indicaciones que tú le das a tus pacientes y tú le dices, si pasa esto, debes comunicármelo? Así es, para mí es un placer estar aquí el día de hoy compartiendo con nuestras mujeres y sobre todo orientándola en palabras llanas sobre cuáles cosas, cuáles signos, cuáles síntomas, cuáles situaciones yo debo tener que ese bombillito se me prenda. Yo vine de rojo hoy, señores, porque aquí vamos a hablar de alarmas. Wow, vamos a hablar bien de cuáles son esas situaciones que me deben de prender ese bombillito para yo decirle a mi médico, aquí algo no está bien. Exacto. Aquí hay una situación que yo debo de informarte. Como dijo mi amiga Laura, en el primer trimestre del embarazo o las primeras 20 semanas de embarazo, ¿cuáles son esas cosas que yo como paciente debo decir? Tengo que informar, aquí algo no está bien. Un dolor de cabeza que inicie de manera repentina, sin causa aparente, que te tomes un analgésico y no mejore, debe ser una causa de informar a tu médico qué está pasando. Señores, un sangrado. Una paciente con un sangrado con un embarazo de menos de 20 semanas indica que puede haber una amenaza de aborto, una amenaza o un aborto ya instaurado. O sea, eso debe ser una alarma. Déjame ver qué está pasando aquí. Así es. Bien. Sobre todo con las 20 semanas. Y yo quiero hacer como subrayar esa palabra del sangrado. ¿Sabes por qué? Porque que se va a presentar en las primeras 20 semanas, pero también si se puede presentar en las 20, es importante en cualquiera de los dos escenarios. Sin embargo, hay pacientes, no sé si a ti te ha llegado esa paciente que te dice, tengo una tía que le llegó la menstruación los 9 meses del embarazo. Ella vio su menstruación normal y esto es totalmente falso. Si una paciente que está embarazada, si ya se diagnosticó un embarazo, la menstruación no debe llegar. Es decir, ese sangrado debe ser investigado porque se trata de o una amenaza de aborto o una amenaza de parto prematuro o un desprendimiento. Así es.
Yo siempre inicio mi consulta y diciéndole a mis pacientes, el embarazo se supone que son cambios fisiológicos. O sea, es algo que te va a pasar propio del embarazo. Pero si nos descuidamos, entonces ahí vienen las situaciones de alarma, de hay que actuar. O sea, es fisiológico, pero si hay descuido, entonces pueden pasar situaciones que no son normales. Así es. Y a esta nos estamos refiriendo en este momento. Así es. ¿Cuáles otras? Tú, por ejemplo, te voy a decir, yo a mis pacientes le digo que tienen que avisarme ante cualquier situación que ellos entiendan que sea mínima. Yo prefiero que me escriban, me dejen un mensaje de texto, a que lo dejen pasar por alto. Por ejemplo, es común náuseas y vómitos durante el embarazo, pero cuando estas náuseas y vómitos te impiden una correcta alimentación, te hacen bajar de peso o ascienden en número, no deben ser, las normales no deben ser más de 3 o 4, pero cuando tú te pasas el día vomitando, que no puedes ingerir ningún tipo de alimento, pues entonces es importante, aunque tu médico te haya mencionado que las náuseas y vómitos son normales en el embarazo, y eso siempre lo estamos esperando. De hecho, lo raro es que la paciente no tenga náusea, porque siempre tiene náusea por lo menos en los primeros 3 meses del embarazo. Entonces, aunque tu médico te haya recomendado o te haya dicho que es normal, si pasa de 3 o 4 ocasiones en que tú vomites y tengas esa náusea constante que no te permitan alimentarte bien o esa cialorrea, pues entonces debemos de buscar ayuda y debemos de ir a nuestra consulta e informarle a nuestro médico. Así es, amiga. Ahí está la importancia de saber identificar qué es normal y qué no. Las náuseas y vómitos, como bien menciona Laura, pudieran ser normales si no acarrean consecuencias para la salud tuya o la de tu bebé. O sea, si ya vemos que esas náuseas y vómitos están comprometiendo tu estado hemodinámico, que no tienes fuerza, que estás mareada, que tienes esa cialorrea, entonces ya sale dentro de lo normal. Entonces ahí está la diferencia en saber identificar cuándo es normal y cuándo sale de la normalidad. Entonces también agregando algún síntoma que nos debe de llamar la atención por debajo de las 20 semanas de embarazo, dolor pélvico de fuerte intensidad. No es normal. Mis pacientes me preguntan a veces, Laura, doctora, tengo un dolor, ¿es normal? Yo le digo, ningún dolor es normal. No. O sea, ningún dolor que tú sientas es normal. Hay que identificar qué está provocando este dolor, ya sea una infección, ya sea la misma amenaza de aborto. Entonces, cualquier situación que esté conllevando este dolor, hay que identificarla. Entonces, es la importancia de informarle a tu médico qué está pasando en ese momento para buscar la causa. Claro que sí. Sobre todo informar al personal que está capacitado, que en este caso es el ginecólogo, porque sabemos que por el crecimiento del útero tú puedes tener una penita, o mientras la paciente está esperando su menstruación, que no llega y que está embarazada, puede tener esos síntomas como si le va a llegar la menstruación, ese dolorcito pélvico de la menstruación, pero que no termina llegando. Pero esos son los primeros signos del embarazo y no debe confundirse nunca con un dolor pélvico de inicio súbito y que no mejora con nada, que está ahí, que te priva. O sea, eso ya sale de la normalidad. O sea, debe de tener ojo con esta situación. ¿Qué otra situación, amiga, tú entiendes que esta paciente antes de las 20 semanas debe de tomar en cuenta para informarle a su médico? Exactamente. Por ejemplo, ya se supone que a partir de las 19, 20 semanas, la paciente debe empezar a percibir movimientos fetales, aunque sea de leve intensidad. Si esto no sucede o si sucede con menos frecuencia, también es un motivo para informarle a tu médico. Así doctora, ya tengo 20 semanas de embarazo, no he sentido a mi bebé, entonces hay que ver ahí qué está pasando, porque se supone que ya es un momento donde se deben de empezar a percibir los movimientos de ese bebé. Así es. Y mucho más si esta paciente ya ha tenido otras gestaciones y no es su primer bebé, porque cuando tiene un primer bebé, como se puede disimular, o vamos a decir, ella quizás no sabe identificar cuáles son los movimientos del bebé y puede sentir o dejar de sentir los movimientos del bebé. Sin embargo, cuando ya una paciente ha estado embarazada, que sabe cómo es la experiencia, que sabe cuáles son los movimientos, definitivamente a las 20, 22 semanas no lo ha sentido, es motivo de plantearle esa situación a su ginecólogo. Continuando con las náuseas y vómitos, es sumamente importante que si usted pasó ya de las 12 semanas
y continúan esas náuseas y vómitos de esa manera tan intensa, pues entonces debe notificarlo al ginecólogo, porque también es motivo de que nosotros hagamos investigaciones, un perfil tiroideo para identificar si hay algo más detrás de estas náuseas y vómitos que a veces pasan desapercibidas porque usted no lo comentó. Tú dices, esas son mismos, exacto, eso es por el mismo embarazo y no le voy a decir. Hay pacientes que me dicen, no me gusta molestarla, doctora. Y yo, es que no es molestia, es mi trabajo. O sea, yo tengo que velar porque tu bebé y tú estén sanos. Y a veces cuando omiten algo que entienden que no es nada, termina siendo todo, y es algo muy importante porque puede dar al traste de tanto la madre como el bebé. Así es, claro. ¿Qué otras situaciones tú entiendes que pueden ser importantes antes de las 20 semanas? Exacto. Esas pacientes que omiten información tanto de sus antecedentes médicos, familiares. Importantísimo este punto. Y de ellas propio, es demasiado importante informarle a tu médico sobre todas las enfermedades que puede haber, aunque sea en otro embarazo. Tiene demasiada importancia para nosotros identificar cuáles son esas situaciones que tú has tenido en embarazos anteriores o en este embarazo en sí, cuáles son esas enfermedades que te pueden llevar a complicar este embarazo. O sea, no omitir nunca ninguna información, porque cualquier información sobre tus antecedentes médicos pudiera acarrear con alguna consecuencia que sería un signo de alarma para este embarazo en la actualidad. Entiendo perfectamente. Y hay pacientes que tú les preguntas, ¿sufres de algo? No. ¿Ese embarazo se complicó? No, no se complicó. Ok. Pero tú tienes que ser un poquito más específico, porque quizás ellas no entienden que le haya subido la presión es una complicación, o que le haya subido el azúcar, una diabetes gestacional es una complicación. Entonces tú tienes que como que llevarla a ese terreno. Ese bebé nació de más de 8 libras. Para tú poder identificar una macrosomía en el embarazo anterior, como que hay que sacárselo como con cucharita. Yo insto a las pacientes a que estén conscientes y pleno conocimiento de lo que se está haciendo con ella en este embarazo y en un futuro embarazo, tratar de recordar y apuntar todo lo que se presentó en el embarazo anterior, ya para notificarle al médico de este embarazo, si no es el mismo. Y si es el mismo, doctor, hasta recordarle, porque uno maneja un número de pacientes que quizás si hay algo que no anotó en el récord, si algo se fue de la mano o algo pasó en esa cesárea y no pudimos notificarlo en el récord médico, bueno, pues eso fácilmente que pasado semanas, meses, ya nosotros no nos acordamos. Entonces es importante que la paciente tenga conocimiento. Doctor, me subió la presión, me subió el azúcar, mi bebé nació de tantas libras, yo tuve amenaza de parto pretérmino durante todo el embarazo, que es importantísimo, porque muchas pacientes con amenaza de parto pretérmino debutan o desarrollan una amenaza de parto pretérmino en el embarazo posterior. Tiene entonces un riesgo eso mayor. Claro que sí, eso hay que notificarlo sí o sí. Agregando ahí, amiga, disculpa, yo le insto a las pacientes que si, por ejemplo, es porque se les olvida al momento de su cita médica, pueden anotarlo. Yo le digo a mis pacientes, cojan un cuaderno para usted anotar todas esas inquietudes, todas esas situaciones que ustedes consideran que son importantes y que su médico debe saber. Usted coge un cuaderno, las anota y a la hora de su cita médica, usted se las expone a su médico. Porque para nosotras todas son importantes. Así es, y pacientes que nunca se han realizado un Papá Nicolau, yo quiero poner esto, aunque no sea una señal de alerta o alarma durante los primeros meses de embarazo, sí trae consecuencias, porque hay pacientes que definitivamente dicen que en el embarazo no se puede realizar un Papá Nicolau. Esto es totalmente falso. Entonces, omitir este paso durante el embarazo, a menos que se lo haya realizado antes, que no le corresponda porque esté en tiempo, omitir este paso puede ser algo muy importante y que puede traer consecuencias devastadoras, tanto para la madre como para el bebé, el descubrimiento de una neoplasia importante o quizás un cáncer, porque pacientes que no se han dado seguimiento. Señor, eso es grave. Eso es grave. Pacientes, como agrega Laura, que dicen, doctora, en el embarazo no se realiza Papá Nicolau. Como dice Laura, eso es falso. Debe realizarse a toda paciente embarazada en su primera cita un Papá Nicolau, porque ese bebé, si se nos va a presentar un
parto de manera natural que va a salir por ese cervix y no sabemos qué puede estar ahí, qué puede estar afectando ese cervix en esa paciente, es algo totalmente garrafal. Si en esa paciente hay un virus del papiloma activo y no lo sabemos porque no hemos hecho una citología o una prueba de Papá Nicolau, entonces sí debe realizárselo y eso debe ser un bombillito rojo y un signo de alarma en que no haya ninguna duda para realizar un Papá Nicolau a una mujer embarazada. No tiene ningún riesgo para tu bebé porque se toma del cervix y ese bebé está cubierto en ese útero por 2 membranas y el útero. O sea, no hay riesgo para realizar un Papá Nicolau. Así es. Continuando y ya para terminar, esta división que hemos hecho de los signos de alarma antes de las 20 semanas y después de las 20 semanas. Como verán, pocos pero importantes son los que se presentan antes de las 20 semanas. Yo diría que el más importante de todo lo que hemos mencionado es el sangrado transvaginal, o sea, no se puede omitir tener sangrado transvaginal durante el embarazo, no es normal, a menos que se presente un sangrado de implantación, que no es lo mismo que un sangrado transvaginal abundante, y este será solamente una manchita que corresponde como en tu fecha que te va a llegar la menstruación. Sin embargo, no llega y no pasa de ahí. Ahora, un sangrado abundante, que se torne marrón o que se torne rojo, rutilante, y que a eso se le agregue dolor pélvico, creo que es la más importante de estas señales que hemos mencionado antes de las 20 semanas. También infecciones vaginales a repetición durante las primeras 20 semanas del embarazo, es decir, una infección que no cede, que no se le quita, eso puede ser amenaza de aborto. Así que ustedes deben de estar conscientes y llevar el tratamiento que le indica su médico al pie de la letra, especialmente cuando están embarazadas. Porque antes de las 20 semanas esto puede llevar a una pérdida del embarazo por una amenaza de aborto, o después de las 20 semanas una amenaza de parto pretérmino. ¿Quisieras agregar alguna más antes de cerrar el capítulo de las señales de alarma antes de las 20 semanas? Sí, yo digo que las mencionamos todas. Ahí, yo creo que sí. Yo creo que abarcamos, como bien tú dices, para mí también la más importante es cualquier tipo de sangrado antes de las 20 semanas de embarazo. Señores, debe ser un bombillito rojo, alarma, aquí está pasando algo y tengo que informarle a mi médico. Para mí es la más importante. Todas son importantes, pero para mí un sangrado por debajo de las 20 semanas, bombillitos rojos, señores, ¿qué está pasando aquí? No, y que puede ser una emergencia. Puede ser una emergencia. Ahí tenemos casos de embarazos ectópicos. Antes de saber dónde está el bebé, esa paciente con ese manchado, con ese sangrado transvaginal, y que la sonografía nos habla de un quiste, una masa anexial, una beta HCG positiva, por lo general, ese embarazo ectópico que al romperse puede entonces traer consecuencia hasta la muerte de una madre. Por eso, así que ojo visor con todas estas informaciones que estamos dando. Y antes de pasar a este segundo tiempo en donde hablamos de las señales de alarma después de las 20 semanas, quiero recordarle nuestros patrocinadores: LR Sensitive, el gel íntimo que debes utilizar. Este gel íntimo a base de ácido láctico que va a generar un ambiente propicio en tu vagina y una acidez adecuada para evitar la proliferación de infecciones vaginales. Y también tenemos a Boric Life, estos óvulos de ácido bórico que son los responsables de mantener un pH vaginal adecuado, previniendo infecciones vaginales como la candidiasis y la vaginosis bacterianas, importantes en el mantenimiento de un pH vaginal adecuado, ácido, para evitar las infecciones vaginales. Señores, muchas gracias y continuamos con el desarrollo de este interesante tema. Así que vamos a hablar de las señales de alarma después de las 20 semanas del embarazo, amiga. Así es. Cítame ahí la primera, la que tú entiendes que debemos de prestar más atención a esta. Señores, después de las 20 semanas de embarazo, ya tenemos un bebé, ¿verdad?, que se supone que ya está dentro de la viabilidad. Pero acá es que debemos de prestar atención a cuáles son esas cosas después de las 20 semanas que debo de informar a mi médico. Una paciente que presente cefalea intensa, dolor de cabeza,
de manera repentina. Estoy aquí sentada y me inició un dolor de cabeza, amiga, de manera repentina, que me tomé un acetaminofén y el dolor de cabeza persiste, principalmente de forma en toda mi cabeza, en forma redonda, en toda mi cabeza. Forma de casco o lo craneal. Así es. Así es. Me tomé el acetaminofén y sigo igual. Señores, eso debe ser una alarma para informar a tu médico, porque esto pudiera estar acompañado también de otras situaciones que pudieran estar diciéndonos que hay un aumento de tu presión arterial. Puede ser, así es. También pacientes que presentan edema de los pies, es decir, pies hinchados o manos hinchadas, también cara hinchada. Es decir, esas pacientes que no estamos hablando de la típica paciente que se pasó la tarde caminando, ya cuando el embarazo va muy avanzado, ellas caminan, que si salen, que si algunas están yendo aún al gimnasio y pueden tener al final del día este edema que va de aquí hacia abajo y es totalmente normal. Sin embargo, cuando esto persiste y la paciente se levanta aún iniciando el día, que ni siquiera ha caminado, con este edema, y que además de eso, el anillo que le servía aquí ya no le sirve, la cara se está viendo muy abofada, muy hinchada. Sabemos que las facciones cambian con el embarazo, específicamente al término. Sabemos cómo se pone la nariz, que nos ponemos un poquito más como que, vamos a decir, más gordita, ¿verdad? Sí, más gordita. O aumenta un poquito todo el perímetro de la cara, por así decir, pero esta paciente que antes de estar al término ya empieza con este edema y esta hinchazón de la cara, las manos y los pies, esta paciente debe urgentemente de visitar a su ginecólogo. Sí, es agregar también, amiga, toda paciente que esté viendo borroso, que veas visión borrosa, que escuches sonidos en tus oídos, zumbidos en el oído, acompañado de este dolor de cabeza. Eso debe ser un signo de alarma después de las 20 semanas del embarazo, porque agregando esto también pudiéramos hablar de que pudiera haber un aumento significativo de la presión arterial, el cual debe ser vigilado. Así es. Pacientes que tienen dolor en epigastrio, dolor en la boca del estómago, como bien decimos. Todos estos signos están, vamos a decir, orientados o aunados a un aumento de la presión arterial. No estamos hablando de la típica paciente que comió algo y que quizás luego de la ingesta de tal o cual medicamento sintió náuseas o sintió dolor estomacal, pero un dolor aquí en la boca del estómago, en epigastrio, que no mejora, aunado a dolor de cabeza. Esto puede ser un signo importante que debes mencionar a tu ginecólogo. Así es. También agregar el sangrado, que no debe de quedarse. Importantísimo. Toda paciente con sangrado después de las 20 semanas de embarazo no pudiera estar hablando de que esa placenta que está nutriendo a ese bebé se pudiera estar desprendiendo, pudiera estar dejando de hacer su función y por ende pudiera cargar al traste con la salud o el bienestar de ese bebé y de esa madre. Exactamente, no solo del bebé, pudiera cargar contra la vida de esa madre. Entonces eso debe ser un sangrado, signo de alarma, señal de que debo informar a mi médico inmediatamente. Así es. También cuando tenemos esa paciente que la barriga, como yo digo, el abdomen se pone duro como una tabla y no se relaja, como si fuera una contracción permanente que no cede, y más también contracciones antes de usted tener 37 semanas. Y que, me está dando dolores, pero es que antes de las 37 semanas, todo lo que signifique dolor y que la barriga se le ponga dura, dolores como que usted quiere, vamos a decir, entrar en una labor de parto, debe ser mencionado a su ginecólogo porque no debe pasar. Antes de las 37 semanas no debería usted tener dolores. Ahora bien, yo oriento a las pacientes sobre las contracciones Braxton Hicks, que no le van a generar dolor, que ellas la van a percibir porque el abdomen se pone durito, sin embargo son transitorias, le puede pasar una en la mañana, otra en la noche cuando está acostada, pero no algo que sea consecutivo y fijo, y más aún si el abdomen nunca se relaja, es decir, siempre está duro, porque eso puede, como tú bien lo estás mencionando, hablarnos de un desprendimiento. Y si unimos salida de sangre más dolor abdominal o contracción, una contracción fija, podíamos estar frente a un desprendimiento prematuro de placenta. Esa placenta, que en cuestión de minutos
cuesta la vida del bebé o puede costar la vida de la madre. La madre. También agregar, amiga, lo que son si tu bebé, los ausencia de movimientos fetales o disminución de los movimientos de ese bebé. Si tu bebé está acostumbrado a moverse 10 veces en el día, 12 veces en el día y hoy tú solo lo has sentido una vez, 2 veces, debe ser un motivo también de alarma para informarle a tu médico. Te puedes comer algo dulce que estimule a ese bebé, pero si no aumenta esta frecuencia de esos movimientos, entonces debe ser un signo de alarma porque pudiera haber alguna situación que está comprometiendo la salud de ese bebé. Si yo le digo como que le mueva la panza. También hay mujeres que se pasan el día trabajando, haciendo tal o cual cosa y el embarazo no está tan avanzado como para ellas sentir movimientos fetales tan activos, porque quizás no es que el bebé no se está moviendo, es que se mueve y tiene mucho espacio, usted no lo siente o que además usted está haciendo otras cosas. Por lo general, los bebés se sienten cuando usted está acostado porque usted está pendiente o está tranquilito, no está haciendo cualquier otra cosa, caminando, que pueda interrumpir la percepción de ese movimiento. Por eso es importante. Yo no he sentido el bebé, doctor, en el día de hoy, pero en algún momento te has sentado, te has acostado a tratar de sentir ese movimiento, has estimulado, comiste, porque todo ese tipo de cosas pueden estimular a que el bebé se mueva. También sabemos que los bebés tienen su horario de dormir, cerrar sus ojitos. Y entonces puede que en ese momento en que tú estés sentada plenamente consciente y esperando que el bebé se mueva, si está durmiendo, como mayormente pasa, entonces no lo vas a sentir. Pero de todos modos debe notificar a su ginecólogo. Igualmente pacientes que tienen salida de líquido después de las 20 semanas, salida de líquido transvaginal, esté o no esté a término, porque te tengo un cuento. Yo tuve una paciente muy bella, médico, tú sabes, es que claro. yo digo que la mujer cuando va a parir cambia tanto. Nosotras podemos tener, vamos a decir, todo el conocimiento del mundo, pero ese momento como que nos transforma. Y esta paciente médico, que la quiero y que la amo, estamos pendientes a que inicie su labor de parto y voy yo a un centro comercial a hacer unas compritas y cuando a lo lejos veo a mi paciente, me le acerco, ¿cómo estás? No me has escrito. Ay, doctora, yo le iba a escribir. Ok, ¿por qué no me has escrito? Porque sabe que yo estoy siempre pendiente a las pacientes. Yo boté líquido que me corrió por las piernas. Yo sé que es líquido amniótico por cómo olía, ¿sabe? Ella lo identificó. Lo identificó muy bien. Sin embargo, ella fue a hacer compras primero. Y esto es sumamente importante, señores, porque a veces nosotras queremos hacernos tantas cosas para ese momento tan importante, sabemos, pero no podemos dejar pasar, y eso que ella estaba a término, es decir, su embarazo estaba mayor de 37 semanas. Este no es el mismo panorama cuando tenemos una paciente de 35, 36 semanas o antes de eso, que puede suponer también una pérdida de la gestación, dependiendo de en qué semana se presente y las herramientas que tengamos a mano como ginecólogo. Pero aunque pase a término, y es algo que nosotros estemos provistos a que pase, porque puede pasar antes de la labor de parto, durante o ya cuando se instaura la labor de parto y hasta el momento del expulsivo puede pasar esto de la salida de líquido, pero cuando se presenta antes, entonces, o que su médico no está con usted, usted debe notificarlo. ¿Por qué? Porque hay que escuchar esa frecuencia cardíaca fetal, hay que escuchar el bebé, tenemos que asegurarnos que no haya ningún tipo de sangrado y que todo marche bien, aunque le digamos, mire, no esté pasando nada, no hay problema, vamos a continuar, te quedas aquí ingresada, esto es parte de la labor de parto, pero que eso lo decida yo, no usted, en su sabio conocimiento. Así es, amiga. Agregar ahí también me pasó un caso, ya que hacerte esta anécdota, una paciente la cual yo fue a su cita, yo le escuché su bebé se escuchaba con los latidos cardíacos por debajo de la normalidad, lo que llamamos bradicardia fetal. Sí. Es una emergencia médica, disminución de la frecuencia de ese bebé. Debes de ir inmediatamente a la clínica, le digo,
La paciente se fue a su casa, ella me dijo, doctora, yo estoy limpiando, estoy recogiendo las cosas del Ok. bebé. O sea, aquí quiero exponer la importancia que es cuando estamos en una situación de alarma, en una situación de riesgo, para esa madre o para ese bebé. O sea, no hay más nada importante en ese momento. Exacto. Esa debe ser la prioridad. La Entonces, prioridad. nosotros como médicos le informamos a las pacientes qué debe de hacer, inmediatamente ir a emergencia para resolver esa situación, pero los pacientes, queremos concientizarlos de que entiendan cuál es esa importancia. Que si tu médico te dice que existe alguna situación que pone en riesgo a ese bebé, entonces no hay más nada en ese momento que hacer. Es actuar con esa situación. Así es, las pacientes deben de tomar conciencia y es precisamente el mensaje que queremos llevar a ustedes, orientarlas, pero sobre todo que usted pueda tener un parámetro de referencia, decir, no, yo escuché en el podcast de las doctoras que esto no está bien, tengo que notificárselo a mi ginecólogo. Toda información que a usted le den, usted debe de notificarla a quien está llevando su caso, quien conoce su caso, que es su ginecólogo, porque sabemos que cada embarazo es diferente, cada paciente es diferente, así que de manera individualizada, igual su médico va a tener las herramientas para responder y para actuar de acuerdo a lo que le esté pasando, pero lo importante es decirle, porque no pasa nada cuando, o sea, no podemos hacer nada cuando una paciente no nos ha avisado sobre tal o cual cosa, no podemos ejecutar. Si la paciente no me ha dicho, doctor, yo siento poco el bebé desde ayer, no lo siento, es muy poco lo que yo puedo llegar a hacer. Ya cuando la paciente me lo ha dicho, ha pasado 1 o 2 días. Así es, que pudiera haber ya una situación ya más difícil de manejar para nosotros como médicos. O sea, a veces se puede presentar la situación, pero si estamos en el momento oportuno, que esa es nuestra función, actuar, tomar una conducta médica en el momento oportuno. Pero si ya ese momento se le ha dado un plazo más largo, entonces las situaciones pudieran empeorarse. Así es, continuando con las señales de alarma en el embarazo, hemos mencionado dolor de cabeza, holocranial o cefalea en casco, hemos hablado de la visión borrosa, hemos hablado de ese sonido como si fuera un pitido, como si fuera un pitillo, ¿es que se dice? Pitillo, como un pitillo, un zumbido. Escuchar ese zumbido, también hablamos del dolor en epigastrio, de cuando el abdomen se torna duro, una contracción que no cede, un dolor intenso, salida de sangre o salida de líquido transvaginal es importante. También en ese mismo tenor de las salidas transvaginales hablamos del tapón mucoso. Es importante, aunque usted y su médico estén esperando que llegue el día de la labor de parto y ya usted esté a término, es importante notificarle a su médico cuando salga el tapón mucoso, y es fácil de identificar porque es como si fuera una gelatina, quizás con estrías de sangre, le puede ver con una coloración amarillenta y estrías de sangre, un poquito de sangre, no un sangrado abundante, el cual usted debe de notificar a su ginecólogo porque puede ser el inicio de la labor de parto, ¿cierto? Así es, amiga. Yo siempre oriento bien a las pacientes con respecto a esto porque la paciente a veces dice, ¿es normal, doctora? Sí, como agrega Laura, esta situación pudiera ser normal. Este moco pegajoso, yo siempre se lo identifico como clara de huevo, parecido con estrías de sangre, como dice Laura, pudiera ser dentro de lo normal, pero es lo que me dice a mí que esa labor de parto pudiera estar iniciando, que ya hay que prestar atención a las contracciones, porque pudiera desencadenar ya una labor de parto. Así es, amiga. Agregar, discúlpame, amiga, también dentro de los signos de alarma importante, fiebre, que no se mencionó. Toda paciente embarazada, no importa el trimestre, que presente fiebre, debemos descartar por qué. ¿Qué situación pudiera estar ahí? ¿Qué infección puede desencadenar esa fiebre? Importantísimo. Fiebre en el primer trimestre, segundo trimestre o tercer trimestre, o la primera mitad antes de las 20 semanas, segunda mitad después de las 20 semanas, es importantísimo notificar. Así es, así es. Cualquier situación, cualquiera que usted entienda que sale de lo normal, debe ser una alarma. Aunque usted considere que para usted es normal, pero si usted entendió esto no está bien, infórmelo a su médico. Puede ser la cosa más sencilla. Usted lo informa y así
se descarta si es normal o no. Tenemos tiempo, claro que sí. Entonces yo entiendo que hemos abarcado básicamente las más importantes, si no todas, las más importantes, que es lo que queremos hacer con ustedes, llevarle un contenido limpio, que no sea cansón, con palabras que no sean rebuscadas ni técnicas, que usted pueda entender todo lo que se está diciendo en este podcast y ponerlo en práctica para que le sirva tanto a usted si está embarazada o a algún familiar que esté cerca de usted en esta condición de embarazo tan delicada. Y como yo le digo a las pacientes, debe ser un esfuerzo de ambos, de ambos. Yo creo que para concluir, la última señal de alarma y la más importante en cualquiera de los dos, las dos etapas del embarazo, primera y segunda mitad, ¿tú sabes cuál es, amiga? El desobedecer las órdenes de tu ginecólogo. Yo creo que esa es la señal de alarma más importante y que nos acarrea más problema a nosotros como ginecólogos, a la paciente con sus bebés. Así está demostrado. Las pacientes que se llevan de lo que su médico le dice, de que debe tener toda su cosa en orden, sus vitaminas prenatales, sus analíticas para identificar cualquier situación. O sea, está demostrado que esas pacientes no tienen complicaciones o tienen muy pocas. O sea, estas pacientes que tú le dices, debes hacerte tus analíticas, debes de tomar tus vitaminas, entonces ahí se refleja muchas veces cuando no lo hacen. Así es. Se puede identificar. Y es difícil para nosotros decir, te lo dije, aunque uno quizás no expresa estas palabras, pero wow, qué difícil uno ver a una paciente con algo que uno orientó y sobreorientó y le dijo en cada consulta es repetitivo, y cuando pasa, cónchale, se pudo haber prevenido, por ejemplo, como un aumento de la presión o una diabetes gestacional solamente por el hecho de paciente a tener un aumento de peso en cada consulta descontrolado, que tú lo vienes viendo. Una paciente me aumentó en el mes 10 libras y ella no tenía ni 12 semanas del embarazo, pero yo me quise jalar los moños. Yo, pero mi amor, ¿y cómo lo hiciste? ¿Cómo aumentaste 10 libras en un solo mes? O sea, ya tú aumentaste lo que deberías aumentar nada más la mitad del embarazo. La mitad del embarazo. Entonces, ese aumento de peso trae sus consecuencias, y cuando viene de allá para acá la paciente con esa preeclampsia o con esa diabetes gestacional que pone en el riesgo tanto la vida de la madre como del producto, y que esa mujer no se puede reintegrar fácilmente a la sociedad porque entonces viene sufriendo de la presión, queda sufriendo, o queda sufriendo del azúcar, de una diabetes, porque básicamente no se guió de las recomendaciones que como profesionales nosotros le hacíamos. Amiga, ¿tienes algunas palabras finales para nuestras chicas? Claro que sí, señores. Quiero dejar como mensaje: ningún signo o síntoma que usted considere que no es normal, infórmelo a su médico. Yo quiero dejar claro hoy que el embarazo es lo más hermoso que existe. Pero cuando nos descuidamos ante las conductas, como dice Laura, que nos indica nuestro médico, ante nuestro tomarnos nuestras, algo tan simple como tomarnos nuestras vitaminas prenatales, hacernos un papá Nicolau, pudiera acarrear con 2 vidas, con la vida de esa madre o con la vida o la salud de ese bebé. Entonces, queremos dejar claro que cualquier situación que usted entienda que sale de lo normal, infórmelo a su médico. Y eso va a garantizar la buena salud tanto de su bebé como de usted. Ese es el mensaje que quiero dejar para el día de hoy. Asimismo, la doctora Kilsi Alfonseca. Amiga, por último vamos a dar los contactos tuyos, ¿qué te parece? Porque muchas chicas, muchas pacientes desde La Romana quieren tener un médico que le dé seguimiento, un ginecólogo, y están buscando ese apoyo y quieren sentirse cercanas, a lo mejor no saben dónde ir, y es importante que le digamos dónde se encuentra la doctora Kilsi Alfonseca en La Romana. Claro, estamos a la orden en el Centro Médico Ecocastro en La Romana, que está ubicado en la avenida Padre Abreu número 52, y estamos también en el Centro Médico Oriental todos los sábados de 8 a 12. Nos pueden contactar en el 829-631-4247. Estamos a la orden en la ciudad de La Romana.
También dejamos disponible para ustedes las redes sociales de la doctora para que sigan su contenido, todo lo que comparte esta doctora a través de sus redes sociales. Amiga, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, qué amiga. Kilsi es mi hermana criadita juntas así, formadas en la misma escuela y te tengo mucho cariño. Gracias, amiga, por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, amiga. Siempre un placer. Ay, qué linda. Muchas gracias a ustedes por quedarse con nosotros estos 45 minutos de intervención en donde siempre tratamos de llevarle un contenido de calidad y de alto valor para las embarazadas y para las mujeres en sentido general. Muchas gracias.